Buenas tardes, máster. Mi nombre es Emily Carla Espinosa Díaz, de la carrera de Licenciatura Ciencias de la Educación, de segundo semestre A1. En el foro 1, en la pregunta número 1, tenemos ¿por qué es importante el estudio de las fuentes de información primarias y secundarias? Fuentes primarias son aquellas que proporcionan información directa sin haber pasado por interpretaciones o análisis previos, presentando la base, fundamentación de la investigación, ya que permiten acceder al dato en un estudio más puro. Sus indispensables porque ofrecen evidencias originales que sustentan la construcción de nuevos conocimientos. En cambio, las fuentes secundarias consisten en la interpretación, análisis, resumen o síntesis que otros autores han elaborado a partir de las fuentes primarias. Su valor radica en que permite una visión más amplia y crítica, ya que integran diversos estudios o resultados, facilitando la comparación y el contraste de la información. De este modo, la principal diferencia entre ambas radica en su nivel de originalidad. Mientras que las fuentes primarias representan el punto de partida de la información, las secundarias funcionan como herramientas de análisis y contextualización de esos datos. Por ejemplo, en las fuentes primarias tenemos lo que es la revista con estudiantes sobre su motivación en clases. Tenemos también lo que es las encuestas aplicadas a docentes sobre métodos de enseñanza, observaciones directas en un aula. En fuentes secundarias tenemos como ejemplos artículos científicos que analizan los resultados que varias investigaciones sobre aprendizaje, libros de pedagogía que resumen estudios previos sobre técnicas educativas, reportes estadísticos del Ministerio de Educación sobre el rendimiento escolar. Su importancia. La utilización de ambos tipos de fuentes es crucial en la investigación. La importancia en las fuentes primarias nos permite comprender la realidad de manera objetiva, ya que refleja la expresión o los datos tal como sucede, mientras que en las fuentes secundarias ayudan a respaldar ideas con evidencias confiables y a conectar hallazgos individuales con marcos teóricos más simples. En conjunto, facilitan el análisis crítico y la elaboración de conclusiones sólidas, basado tanto en datos originales como en reflexiones académicas previas. Como ejemplo práctico tenemos, supongamos que un investigador quiere estudiar el impacto del uso de la tecnología en el aprendizaje de matemáticas en estudiantes de secundaria. Como fuente primaria tenemos eh, una encuesta aplicada directamente a los estudiantes sobre cómo perciben el uso de tablets en clases. En la observación directa del comportamiento de los alumnos mientras usan aplicaciones interactivas, entrevista con los docentes sobre las ventajas y desafíos de integrar tecnología en sus métodos. En las fuentes secundarias tenemos de ejemplo un artículo científico que analiza investigaciones realizadas en varios países sobre el uso de recursos digitales en matemática, un libro de didáctica que resume teorías pedagógicas vinculadas al aprendizaje mediante por tecnología, un reporte estadístico del Ministerio de Educación sobre el rendimiento promedios en matemáticas que en instituciones que implementan programas digitales. En este caso, las fuentes primarias ofrecen información fresca y directa del contexto específico del investigador, mientras que las secundarias les permitirán contrastar y enriquecer los hallazgos de los estudios más amplios. En el foro 1, en la pregunta número 2, tenemos ¿de qué manera constituyen las fuentes de información primarias y secundarias para el desarrollo de un trabajo de investigación? Bueno, en las fuentes primarias tenemos que las fuentes primarias son la base de toda la investigación porque aportan datos originales, específicos y unidos del contexto en estudio.
Su principal fortaleza es que permite conocer la realidad de primera mano, sin mediaciones ni interpretaciones externas. En el ámbito educativo, este tipo de fuentes son fundamentales para identificar con precisión las necesidades, dificultades o fortalezas de los estudiantes, ya que reflejan las situaciones reales en el momento que ocurre. Un ejemplo de problemática educativa, tenemos el bajo rendimiento en matemática en estudiantes de séptimo grado. Para abordar esta problemática se puede aplicar una encuesta directa a los estudiantes y conocer cuáles son las operaciones o temas que les generan mayor dificultades. Asimismo, se pueden realizar observaciones en el aula para registrar cómo se da la dinámica de las clases, de qué manera los alumnos participan y cómo el docente explica los contenidos. De esta forma, las fuentes primarias ofrecen información directa, fresca y contextualizada indispensable para diagnosticar con objetividad el problema educativo. En las fuentes secundarias, tenemos que las fuentes secundarias, en cambio, complementan la investigación proporcionando antecedentes, marco teórico, estadísticas, análisis que permiten interpretar los datos obtenidos en las fuentes primarias. Su valor radica en que ayudan a dar sentido y contextualizan a los resultados iniciales, vinculándolos con investigaciones previas, teóricas, pedagógicas y evidencias científicas ya documentadas. Como ejemplo de problema educativo tenemos revisar artículos científicos que expongan técnicas efectivas para mejorar el aprendizaje de matemáticas en secundaria, consultar estadísticas nacionales sobre rendimientos en matemáticas para comprender el nivel de los estudiantes del séptimo grado en el estudio con el promedio del país o la región. En estas fuentes, el investigador no solo analiza datos aislados, sino que los sitúa dentro de una visión más amplia y fundamentada, lo cual permite diseñar soluciones que no dependan únicamente de la experiencia particular, sino que en validación por la comunicación científica o educativa. Como ejemplo práctico integrado tenemos, supongamos que una escuela quiere comprender y mejorar el bajo rendimiento en matemáticas en séptimo grado. En las fuentes primarias tenemos que se puede aplicar encuesta a los estudiantes sobre el tema que consideran más difícil, en revistas a los docentes para conocer sus métodos de enseñanza y desafío, observar directamente de las clases para analizar la participación de los estudiantes y el uso de materiales didácticos. En las fuentes secundarias tenemos la revisión de artículos académicos sobre estrategias pedagógicas exitosas en matemática, por ejemplo, aprendizaje cooperativo y gamificación. Consultar estadísticas nacionales o regionales que muestren el nivel de matemática en estudiantes de la misma edad. Además, se puede también libros de pedagogía que sistematizan teorías y que todos de enseñanza en esta área. En conjunto, las fuentes primarias permiten identificar el problema real dentro del aula, mientras que las secundarias ayudan a comprenderlo en un marco más amplio y plantear soluciones fundamentales con experiencias previas y teóricas al educativo.